Hoy vamos a hablar cuando un pueblo se levanta. Amén. Cuando un pueblo se levanta, es impresionante lo que puede hacer. Y como introducción, ustedes saben más o menos lo que está sucediendo en el país bolivariano, en Venezuela, ¿sí? Ha habido en estos días protestas. Obviamente es un pueblo que se está rebelando contra un sistema el cual es dictatorial, un sistema el cual le están negando sus derechos, un sistema económico en el cual la inflación se ha ido a un 1000%, gente que no tiene para comer, gente que trabaja 3 horas porque más no pueden trabajar por el hecho de que, las empresas no le pueden pagar y están viviendo un momento muy difícil. Y llegó un punto donde este pueblo se cansó. Y obviamente hay violencia, no estoy a favor de la violencia, pero digo, y lo llevaba, meditaba en esto, ¿cuándo el pueblo de Dios se va a cansar también? De las cosas malas que acontecen, de las malas situaciones económicas, de los malos gobiernos. ¿Cuándo nos vamos a decir, hasta acá nomás? Y levantar como un pueblo de Dios, declarando el nombre del Señor Jesucristo. Así que era una pregunta que me hacía primeramente a mí. El Señor me estaba confrontando a que pudiera, obviamente, en primera medida, interceder por este pueblo, que seguro que no la está pasando muy bien. Así que les pido que oremos por Venezuela. Seguro que ahí hay muchos hermanos en Cristo que no la deben estar pasando muy bien. Y vamos a clamar para que ese pueblo también pueda ser de bendición y que ese testimonio de que desde ese hoyo donde están hundidos, ese pueblo pueda resurgir, ¿sí? Pero lo llevé, y a mí me gustan mucho las alegorías, a mí me gusta mucho cómo predica Jorge. Jorge de lo práctico te hace algo y te llega mucho al corazón. Y yo no soy muy parecido a Jorge en nada, pero empecé a compararlo con el pueblo de Dios, ¿sí? Un pueblo que se levanta, es un pueblo, la mayoría de las personas, de los pueblos que se han levantado son porque han estado viviendo problemas económicos, problemas morales, violación a los derechos y obstrucción de información, que creo que esa es la más importante. Y me puse a pensar de que si un hombre se quiere levantar, 1 contra miles, ¿se puede? 1 contra 1000, ¿puede? No, es muy poco probable. Creo que su suerte está contada, pero cuando son muchos, ¿se puede? Amén. Cuando Satanás ve humildad y unidad en un pueblo, en el pueblo de Dios en este caso, empieza a temblar. Cuando Satanás ve de que hay un pueblo que tiene conocimiento, Satanás empieza a temblar. Cuando Satanás ve que un pueblo empieza a crecer económicamente, empieza a temblar. Cuando Satanás ve a un pueblo que empieza a crecer moralmente, empieza a temblar. Y les voy a decir por qué. Uno no puede. 1 contra 1 millón, 1 para rebelarse contra un gobierno, no puede. Pero sí muchos. ¿Sí? Y esta es una guerra. ¿Quién sabe que nuestra guerra no es contra carne ni sangre? ¿Lo sabemos? Y no contra las potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra los principados, contra las huestes de maldad. Nuestra guerra es contra ellos, no contra el ser humano que vemos adelante. ¿Sí? Y quiero decirles de que esta noche hay un pueblo profético que se levanta. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree de que hay un pueblo proféticamente que en su casa se levanta y declara, así dice el Señor? ¿Lo creen? Amén. Vamos a ver si lo creen.
Bueno, como les comenté, alrededor de la historia, esos 4 factores siempre se ven. Problemas económicos, en ese pueblo que lamentablemente está bajo un gobierno dictatorial, se ven problemas económicos, problemas morales, violación de derechos y obstrucción de información. Y vamos a cada punto a ir desarrollándolo. No sé si me podrían comer un poquito de agua porque tengo la boca seca. Y el primero es problemas económicos. A nosotros, los cristianos, no nos gusta mucho hablar de lo que es la economía. Es como que cuando ya te hablan de plata es como, tenía que tocar esa área el tipo, Pero al Señor le interesa todas nuestras áreas, no solamente el área de lo moral, no solamente el área de que nosotros sepamos de la palabra o que seamos correctos, sino también nuestra economía. Bien, y me acordaba de una canción, de un chamamé, que se llama La oración del remanso. ¿Alguna vez alguno la ha escuchado? Sí, mira, por ahí hay un folclórico. La oración del remanso es la oración de un pescador que tiene intimidad con su creador y le dice, Cristo de las redes, no nos abandones, dice en una parte, y en la otra dice, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. Y muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos por el Señor. Te lo digo yo desde mi experiencia, de que por 7 años lloraba y le pedía al Señor un trabajo y no pasaba nada. Y yo pensaba que, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me acuerdo que en eso, aún así, teniendo un trabajo, mi mamá, mi papá son testigos de tener un trabajo muy chiquito, me comprometí a ser generoso con el Señor, a diezmar, me comprometí a ofrendar, aunque tuviera un sueldito chiquitito, y Él nunca me hizo faltar nada. Con un sueldito mínimo pude tener mi auto, con un sueldito mínimo Dios siempre aumentaba, a veces hasta prestaba dinero. Cuando nosotros empezamos a comprender y crecer por medio de creer de que el Señor está en todas mis áreas, obviamente en lo económico vamos a crecer. No está mal de crecer económicamente. La Biblia dice en 3 de Juan 2, que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. ¿Sí? Y lamentablemente no estamos viviendo un momento muy bueno económicamente como nación. ¿Estoy en lo cierto? Dígame, el que es millonario, y levanta la mano alguno por ahí que es millonario, que empieza a diezmar porque no se están viendo los tiempos. Es muy importante y siento este silencio porque es un tema difícil de tocar. ¿Cómo crezco en lo económico? Rebelándome contra el sistema de este mundo. ¿Cómo? Al revés al otro sistema. Si en el otro sistema hay que guardar, en este hay que dar. Las personas que he visto que han dado, que tienen generosidad, yo he visto que han crecido. Yo mismo, de lo que diezmaba, de lo que ofrendaba, de lo que daba a mi prójimo, porque no es solamente diezmar y ofrendar, he crecido. Y esto es muy importante. Hay 3 cosas que quiero que apunten. Una es creer que el Señor está en todos mis caminos y que la economía a Él le pertenece, porque Él dice que Él es dueño del oro y de la plata. Y que la gloria postrera de esta casa, está hablando de material, de dinero también, obviamente espiritualmente hablamos también, pero la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que vamos a creer de que Dios va a levantar un pueblo con dinero. Amén. Una vuelta hablábamos con Susi y Susi decía, yo quiero que venga un millonario e invierta en nuestra iglesia. Y le decía, Susi, cambie la oración, ore para que nosotros seamos millonarios. Yo sé que es algo, uno dice, che, pero deja de soñar. ¿Y por qué no soñar? ¿Sí? ¿Por qué no soñar?
¿Por qué siempre nos tenemos que quedar estancados en un solo lugar si tenemos un Dios que es ilimitado, que sus dones son ilimitados, que su poder es ilimitado? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué quedarnos en la cabeza con que somos una iglesia de barrio nomás? ¿Por qué no soñar? Los animo a soñar, los animo a rebelarse en contra del sistema, a rebelarse en contra del sistema satánico ese que ha venido a traernos a nuestra mente de que nosotros somos escasos, cuando la palabra que ha sido declarada a la iglesia es que extendamos nuestra tienda. Y eso también va en lo económico. Amén. Sé que para obtener derechos hay que tener obligaciones. Eso representa tener obligaciones. Pero es importante, porque el reino de Dios se mueve con dinero. Sé que capaz que muchas veces no hemos predicado esto, pero es muy importante. Yo estoy hablándole, esta es un paréntesis mayormente a las personas que ya llevamos mucho tiempo. Necesitamos poder entregarle esta área al Señor. Es como que le entregamos muchas veces todos, pero el área del dinero es como que ahí nomás. Es importante. Rebélese contra el sistema. Si hoy no tiene un buen trabajo, rebélese contra el sistema, levántese en fe y como hijo de Dios y declare un buen trabajo para su vida. Él es fiel y poderoso, Él es fiel y verdadero y no va a dejar de que usted tenga un trabajo mediocre. No lo digo como, venga al camino del Señor y se le va a solucionar todos sus problemas. Pero si no, estoy diciéndole con respecto a que dice en la palabra de que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si lo dice en la palabra, nosotros lo debemos creer. Y he estado ahí en esos momentos difíciles, pero donde la palabra ha sido muy fuerte conmigo y el Señor me confrontó con esto. Por eso también los animo y me animo a mí mismo a que podamos este año levantarnos con este objetivo. Aparte de crecer moralmente, que ya vamos a estar hablando de eso, también crecer económicamente. Demos, no solamente, como les dije hace rato, diezmando y ofrendando, sino también bendiciendo a otros hermanos que necesitan. Es importante que nuestro corazón sea generoso. Amén. Digan todos ouch, porque esta palabra es ouch. A mí me dio ouch en mi nuca. Otra de lo que hablé, cuando un pueblo se levanta es porque hay problemas morales. Y alrededor de la historia, siempre que hemos visto un gobierno dictatorial, hemos visto problemas morales. ¿Qué es la moral? Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en el conocimiento del bien y del mal. Un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y esto me llamó mucho la atención. Nosotros, en el huerto del Edén, el hombre cuando come el fruto del conocimiento del bien y del mal, adquiere esta virtud de lo moral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anteriormente él lo único que conocía era lo bueno. Lo único que conocía el hombre en ese momento era lo bueno. Tanto que viene una serpiente a la mujer y le dice otra cosa y la mujer le cree porque la mujer nunca había escuchado una mentira. Lo único que se conocía en ese momento era lo bueno solamente. Y se los voy a probar. Génesis 1:31 dice que Dios había hecho bueno todas las cosas. Que había hecho las cosas eran buenas. Ahí está. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? Y vamos a abrir la palabra, porque empecé y todo y me olvidé de abrir la palabra.
en 2 de Crónicas 7. Esta palabra está basada en 2 de Crónicas 7:11, donde aparece Salomón. ¿Alguno sabe quién es Salomón? El hijo de David. Sí, el hijo de David, que específicamente David le había mandado y le había dejado todo para que hiciera el templo. Salomón dedica el templo y acá hay una promesa que Dios le otorga a Salomón y habla justamente de esto que hemos estado comentando. Quiero que lo leamos completamente. Dice, ¿lo tenemos? Amén. Bien. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, el templo, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue, amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El que tenga oídos que oiga. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, hiciere todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos, mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté, como David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Ojo acá, dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado de mi nombre. Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio por todos los pueblos. Bien, como les comentaba hace ratito, cuando un pueblo que vive en problemas morales, ¿qué sucede? ¿De qué se aparta ese pueblo? Del decreto y de la ley del Señor. ¿Sí? Y quiero que vean esto. Qué importante es de que nosotros podamos tener esos valores morales. Nuestra constitución, como se podría decir, está en la palabra, está en la ley. ¿Acaso la ley es mala? No, en ninguna manera. La ley es buena. La ley es para que nosotros podamos aprender y para que no nos podamos apartar de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Amén. Amén. Dios quiere bendecirnos. Y como les decía hace ratito, anteriormente el hombre, cuando peca, se vuelve malo. Y nosotros, y ahí vemos al Señor hablando acerca, dice, y si ustedes, dice, se apartaren, como diciendo, mirá que por ahí yo sé que les puede llegar a pasar esto. Es importante que nos comprometamos de vuelta con el Señor. Es importante que comprometamos todas nuestras áreas con el Señor. El área moral, a los hombres, de que podamos delante del Señor ser puros y sin manchas en nuestros corazones. ¿Se escuchan? Perfecto. A los hombres, que podamos ser delante del Señor
puros, de que podamos limpiarnos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y el reconocer de que no hay justo ni aún uno, porque ninguno de los que están en este lugar somos justos. La Biblia lo dice, no hay justo ni aún uno. Eso lo hace grande al Señor Jesucristo. De que seamos todos incorrectamente morales, eso lo hace grande al Señor Jesucristo, que es la figura que vemos en la palabra, que no pecó, tentado en todo, mas sin pecado. Un hombre correcto, un hombre el cual el Padre en el cielo declaraba: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y por Él entonces somos justos, porque somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es esto, de que podamos demostrar esta área, de que hoy se han levantado tantas ideologías en contra de lo moral. Es impresionante. Estamos hablando de nuestra Argentina, estamos hablando de las escuelas, hasta en la misma iglesia se quiere introducir estas ideas erróneas. No estoy del lado del feminismo ni del lado del machismo, de ninguno. Que podamos tener una realidad moral en la palabra. Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo estoy ahora predicando, de que podamos en todo momento tener como estatuto a la palabra, al decreto del Señor. Amén. Y esto también es para revelarnos. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que revelarnos? Sí, porque nos tenemos que comprometer a poder llevar una vida santa. ¿Y cómo vamos a llevar una vida santa? Temiéndole al Señor, sabiendo que puede hacer eso que hemos escuchado, de que si nos apartamos de Él, obviamente su favor se va a apartar. Pero si nos acercamos a Él, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y nos acercamos y le creemos a Él, y creemos en la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia, y creemos de que en su poder se perfecciona mi debilidad, yo creo de que el Señor va a empezar a obrar en cada área moral de nuestras vidas. Amén. Hoy nos vamos a levantar con respecto a esto. Vamos a tomar un compromiso de decir, Señor, este año he estado haciendo esto mal, pero este año te lo entrego, Señor. Este año quiero ser bueno delante de tu presencia. Sé que me puede llegar a costar, pero este año quiero ser diferente. Quiero que mis compañeros de trabajo digan, este tipo es diferente. Quiero que mis compañeros de la escuela digan, este tipo es diferente. Quiero que mis vecinos digan que este tipo es diferente. Amén. Y otra de las cosas que quería comentarles, hay un psicólogo que se llama Jordan Peterson, no sé si alguno lo ha escuchado, o soy el único ñoño que siempre escucha eso. Bueno, soy el único ñoño entonces. Este psicólogo, le preguntaron a él, dice, ¿cómo? Una muchacha que era feminista, le preguntó, pero muy bien, con mucha altura fue el debate, y la muchacha le preguntó, ¿cómo se puede acabar con la masculinidad tóxica? Le preguntó. Y él le dijo, siendo un hombre honesto y siendo un hombre de palabra, nada más. Y la mujer es como que le quería buscar y como que decía, pero demostrame, creo que es un hombre tóxico. Y él le dice, un hombre tóxico es lo contrario a un hombre honesto y que tiene palabra. Y la chica como que no podía. Quería seguir diciéndole, pero demostrame que lo que es un hombre tóxico. Listo, es lo contrario a un hombre que no es honesto. Un hombre honesto es un hombre que sabe que aunque nadie lo esté mirando, él sabe que Dios los mira. Este año nos vamos a levantar contra lo moral, contra lo inmoral, perdón. Nos vamos a levantar en el nombre del Señor Jesucristo. Los animo a que nos podamos levantar. Y que oren por nosotros, por los que estamos en liderazgo, para que podamos levantar y podamos siempre traer una buena palabra a cada uno de ustedes. Amén. Bien.
¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Otra es la violación de los derechos. Uno dice, ¿pero qué está hablando Jonathan? Está hablando algo, es como muy formación ética y ciudadana, es como algo de derecho. Pero ¿usted sabe que tiene derechos en el Señor? ¿Sí? Creo que hay pocos que sabían que tenían derechos. ¿Usted sabe que tiene derechos en el Señor? Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted en su casa tiene derechos. Obviamente tiene obligaciones. Todos los derechos conllevan una obligación. ¿Sí? Bien. Un pueblo que se desenfrena es un pueblo que pierde su identidad. Es una frase de Mahatma Gandhi, perdón, no me salía la palabra. Y quiero que vean esto, Mateo 4, si lo puede poner allá mi hermano Martín. Quiero que vean, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí? Para ser tentado por el diablo, ¿sí? Muchas veces los desiertos que nosotros pasamos son llevados por el Espíritu para que aprendamos. Vean esto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El 3. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que vuelva, el 3, disculpa. Él dice, el diablo viene y le dice, si eres hijo de Dios. Le hablaba la identidad. Le hablaba el derecho que tenía él como hijo. ¿Y él cómo responde? Mateo 4. Y él respondió y dijo, lo que está escrito en su constitución, en nuestra constitución, que es la palabra de Dios, dijo esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, Satanás lo tentaba y iba a su identidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y muchas veces nos tienta a Satanás de esa forma. Y lamentablemente no conocemos nuestros derechos porque no conocemos la palabra. La palabra no está llena de información. La palabra está llena de lo que nosotros debemos hacer y lo que nos corresponde. Porque lo que nos corresponde es lo que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia nos dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Tiene pensamiento de paz, para que nos dé el fin el cual esperamos. Amén. ¿Tiene derechos usted? Bien, Satanás ha venido a robarle los derechos. Satanás ha venido, como dice el Señor, a robar, a matar y a destruir, mas el Señor Jesucristo ha venido a dar vida y la ha venido a dar en abundancia. Ha venido a hacer cumplir esos derechos. Nuestros derechos comenzaron como iglesia cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, fueron los derechos que Él tenía dados a nosotros. La Biblia lo dice, se le fue entregado esos dones a la iglesia. Y nosotros podemos vivir en eso. Podemos ser partícipes de esta decisión divina de poder otorgarnos estos beneficios. Amén. Yo saltaría en una pata. Yo estaría contento de que realmente soy importante para mi Dios. Yo estaría totalmente contento, feliz de que Dios me respeta como tal, de que Él me ama tanto, de que me da y que da beneficios. Obviamente que esos beneficios conllevan obligaciones. Amén. El salmista decía y declaraba, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Él conocía sus derechos. Él decía, a pesar de que yo tenga un buen momento, un mal momento, yo me siento a la mesa como hijo. Porque es mi derecho.
porque yo fui comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Que nadie venga a traer culpa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quiere saber cuáles son sus derechos? Cómaselo, pero cómaselo tanto que sus derechos estarán dibujados y tatuados en sus corazones. Nadie se los va a poder quitar. Amén. Bien. El cuarto es la obstrucción de la información. Contra eso también nos tenemos que rebelar. Uno dice, pero ¿cómo puede ser la obstrucción de la...? Sí. En la época de la Alemania nazi, Hitler tenía un ministro de propaganda que se llamaba Joseph Goebbels. No Dante Goebbels, por las dudas que ya lo censuraban al hombre de Dios. Y él trataba de obstaculizar la información de los periodistas independientes y de la que llegaba hacia afuera, y trataba de hacer una propaganda de que todo estaba muy bonito con el nazismo. ¿Sí? De que estaban haciendo esto, de que estaban haciendo aquello. Y algo que me llamó mucho la atención, de que esta es la misma herramienta que ocupa Satanás para obstaculizar la palabra del Señor para nuestras vidas. De tratar de traernos ahí, distraernos de lo que Dios quiere para nosotros. De tratar de distraernos y de divertirnos, de entretenernos con otras cosas y no con la palabra, y no con la presencia del Señor, y no con la oración. Es decir, que Satanás sigue ocupando esta herramienta. Y es algo que nosotros nos tenemos que levantar. Porque, como les decía hace rato, son nuestros derechos como hijos. Amén. Y uno de los derechos que nosotros tenemos para poder levantarnos hoy es el clamor. Todo pueblo que ha estado oprimido se ha levantado por un clamor. Se ha levantado con gente que dice, ya basta, que se harta, y se levanta declarando de que Jesucristo es el Señor y clamándole a Dios del cielo para que algo empiece a hacer en nuestra iglesia, en las iglesias. Amén.